Décima parte de Hasta que te atrevas a ver. Capítulo 35. Descubrirte otra vez. El amor tenía una extraña manera de engañar a las personas. Durante años, Rebecca había creído conocer absolutamente todo sobre Sarocha. Sabía cómo le gustaba el café, qué canción escuchaba cuando necesitaba concentrarse, qué expresión hacía cuando estaba a punto de perder la paciencia durante una reunión. Conocía el significado de cada uno de sus silencios. Sabía distinguir cuándo estaba realmente cansada y cuándo solo fingía estar bien para no preocupar a nadie. Podía reconocer su risa entre cientos de personas. Y, sin embargo, 2 semanas después de haber comenzado su relación, descubrió que apenas estaba empezando a conocerla. Era sábado. No tenían reuniones. No había llamadas pendientes, ni entrevistas, ni inversionistas, ni presentaciones. Por primera vez en mucho tiempo, ambas habían decidido apagar los computadores. El teléfono de Rebecca vibró 3 veces durante el desayuno. Lo puso boca abajo. Sarocha sonrió. Eso sí que es un milagro. No exageres. Acabas de ignorar un correo un sábado por la mañana. Creo que la prensa debería enterarse. Rebecca tomó un sorbo de café. Hoy no existe True Band. Sarocha arqueó una ceja. ¿Y quién eres entonces? Rebecca apoyó lentamente la taza sobre la mesa. La miró con una sonrisa tranquila. Hoy solo soy Becca. Sarocha sintió un pequeño vuelco en el pecho. Nadie la llamaba así, salvo ella. Y cada vez que lo hacía, sentía que hablaba con una versión de Rebecca que casi nadie conocía. Una mujer mucho menos rígida, más cálida, más vulnerable. Hola Becca, dijo sonriendo. Hola Freen. Las dos comenzaron a reír. Decidieron salir a caminar. Sin rumbo, sin horarios. Bangkok estaba especialmente tranquila aquella mañana. El mercado del barrio comenzaba a llenarse de gente. Había vendedores de flores, frutas, especias y pequeños puestos donde el olor del pan recién horneado se mezclaba con el del café. Sarocha se detuvo frente a un puesto de jazmines. Tomó una pequeña entre las manos. La acercó a su rostro. Cerró los ojos. Rebecca la observaba desde unos pasos más atrás. Siempre haces eso, comentó. Sarocha abrió los ojos. ¿Qué cosa? Oler las flores antes de mirarlas. Ella sonrió. Mi abuela decía que el perfume cuenta más de una persona que su apariencia. Rebecca frunció ligeramente el ceño. Nunca me habías contado eso. Porque nunca me lo habías preguntado. Aquella frase quedó suspendida entre las dos. No sonó como un reproche. Sonó como un descubrimiento. Rebecca tomó otra. La olió. Después sonrió. Tu abuela tenía razón. El vendedor las observaba divertido. Finalmente les regaló una pequeña pulsera hecha con flores blancas. Sarocha intentó pagar. El hombre negó con la cabeza. Para las parejas no hay descuento, dijo riendo. Hay regalo. Las dos se miraron. Era la primera vez que un desconocido las llamaba así. Pareja. Rebecca sintió un ligero rubor en las mejillas. Sarocha también. Ninguna corrigió al hombre. Simplemente agradecieron el gesto. Y continuaron caminando. Más tarde entraron en una librería antigua. Era uno de esos lugares donde parecía haberse detenido el tiempo. Las estanterías llegaban hasta el techo. Había escaleras de madera. Libros usados. Primeras ediciones. Cuadernos de cuero. Sarocha desapareció entre los pasillos. Rebecca la encontró varios minutos después completamente absorta hojeando un libro de ilustraciones botánicas. Lo sabía, dijo acercándose. Ella levantó la vista. ¿Qué sabías? Que terminarías aquí. Sarocha sonrió. Siempre termino aquí. Y siempre olvidas la hora. Continuaron recorriendo el lugar. En un rincón, Rebecca encontró un viejo ejemplar de poesía. Lo abrió al azar. Leyó en silencio durante unos segundos. ¿Qué dice?, preguntó Sarocha. Rebecca levantó lentamente la vista. El amor verdadero empieza el día en que dejamos de imaginar a la otra persona y comenzamos a conocerla. Sarocha permaneció completamente quieta. ¡Qué bonito! Sí. Cerró el libro lentamente. Creo que eso nos está pasando. Durante años imaginé cómo serías si algún día me amaras. Y ahora, estoy descubriendo que eres distinta a todo lo que había imaginado.
Sarocha apoyó una mano sobre el brazo de Rebeca. ¿Te decepcioné? La pregunta salió tan bajita que casi se perdió entre el silencio de la librería. Rebeca la miró con sorpresa. Después negó con firmeza. Todo lo contrario. Me enamoré de una mujer increíble. Y ahora estoy descubriendo a una mujer todavía mejor. Los ojos de Sarocha se humedecieron. No me acostumbro a que me hables así. Pues tendrás que hacerlo. Porque pienso pasar muchos años diciéndotelo. Al mediodía regresaron al departamento. Prepararon el almuerzo juntas. O al menos, esa era la intención. A los 10 minutos ya estaban discutiendo. Eso se corta más fino. Así está perfecto. No, está enorme. ¿Y quién decidió el tamaño oficial de una zanahoria? Rebeca levantó el cuchillo como si estuviera dando una conferencia. La lógica culinaria. Sarocha comenzó a reír. No existe algo llamado lógica culinaria. Claro que existe. No. Sí. 5 minutos después ambas terminaron riéndose tanto que tuvieron que sentarse en el suelo de la cocina. Somos un desastre, dijo Rebeca secándose una lágrima de la risa. Siempre lo fuimos. La diferencia es que antes nos dábamos vergüenza. Ahora ya no. Por la tarde, mientras ordenaban algunos cajones del estudio, Sarocha encontró una caja de cartón que nunca había visto. ¿Qué es esto?, preguntó. Rebeca dejó inmediatamente lo que estaba haciendo. Espera. No, esa caja no. ¿Por qué? Porque Sarocha ya la había abierto. Dentro había decenas de sobres. Todos escritos con la misma letra. Todos con fechas distintas. Algunos amarillentos por el tiempo. Otros mucho más recientes. Los tomó con cuidado. Son cartas. Rebeca permaneció inmóvil. Asintió despacio. Nunca las envié. Sarocha levantó una de ellas. La fecha era de 6 años atrás. Otra. 5 años. Otra. 3 meses antes de que apareciera la carta anónima en Truband. Miró a Rebeca. ¿Son para mí? Ella sonrió con cierta vergüenza. Todas. Sarocha sintió un nudo inmenso en la garganta. Se sentó lentamente sobre el sofá. No abrió ninguna. Solo pasó la mano sobre los sobres. Como si acariciara todo el tiempo que ambas habían perdido. ¿Puedo leerlas algún día?, preguntó en voz baja. Rebeca se acercó. Se arrodilló frente a ella. Tomó sus manos. Sí, pero no todas hoy. ¿Por qué? Porque cada una pertenece a una versión distinta de mí. Hay cartas escritas con esperanza, otras con rabia, con miedo, con resignación. Y creo que merecen ser leídas despacio. Como si fueran un diario de todos los años en que te amé en silencio. Sarocha sintió que las lágrimas volvían a aparecer. Entonces hagamos un trato. ¿Cuál? Cada domingo. Leemos una. Solo una. Y después me cuentas cómo era esa Beca que yo nunca llegué a conocer. Rebeca sonrió emocionada. Me gusta ese trato. A mí también. Guardaron nuevamente las cartas dentro de la caja. No porque quisieran volver a esconderlas, sino porque ambas comprendieron que aquellas hojas ya no eran el símbolo de un amor imposible. Ahora eran el mapa de un camino que por fin podían recorrer juntas. Y esa noche, mientras la ciudad seguía latiendo al otro lado de la ventana, las dos entendieron algo que ninguna carta había podido explicar. Amar a alguien durante años era extraordinario. Pero descubrirlo cada día, incluso después de haber dicho te amo, era un privilegio todavía mayor. Porque el amor no terminaba cuando dos personas por fin se encontraban. En realidad, era exactamente ahí donde comenzaba. Capítulo 36. Una mañana diferente. La ciudad seguía despierta al otro lado de los ventanales. Las luces de Bangkok dibujaban reflejos dorados sobre el piso de madera, estirándose como pequeños ríos luminosos cada vez que la lluvia resbalaba lentamente por el cristal. Desde el piso alto del edificio, el ruido del tráfico llegaba amortiguado, convertido en un murmullo lejano que parecía mezclarse con la música. Jazz, muy bajo. Un viejo saxofón llenaba el departamento con una melodía pausada, casi melancólica. Era la misma lista de reproducción que tantas noches había acompañado a Rebeca, mientras trabajaba hasta la madrugada. La diferencia era que aquella noche el computador permanecía apagado. Los documentos seguían cerrados. El teléfono descansaba boca abajo sobre la mesa. Por primera vez en muchísimo tiempo,
El trabajo no ocupaba el centro de su vida. Lo hacía Sarocha. Rebeca cerró con suavidad la puerta del dormitorio y permaneció unos segundos apoyada en ella, observándola. No dijo nada. Simplemente la miró. Sarocha estaba junto a la ventana con una de las camisas blancas de Rebeca ligeramente abierta sobre una camiseta oscura. Tenía una taza de té caliente entre las manos y observaba cómo la lluvia caía sobre la ciudad. Había algo profundamente sereno en aquella imagen. No era solo la lluvia, ni la música. Era la expresión de Sarocha. Hacía años que Rebeca no la veía tan tranquila, sin el ceño fruncido por una entrega, sin revisar compulsivamente el teléfono, sin pensar en la siguiente reunión, solo respirando, solo estando allí. Rebeca sintió un nudo suave en el pecho. Durante años había imaginado cientos de escenas parecidas. Siempre terminaban igual. Ella despertando sola, volviendo a la realidad. Aquella vez no. Aquella vez podía caminar hasta ella. Podía abrazarla. Podía llamarla por su nombre sin esconder lo que sentía. Se acercó despacio. Los pasos apenas hicieron ruido sobre el suelo de madera. ¿Qué miras?, preguntó con una sonrisa tranquila. Sarocha no respondió de inmediato. Continuó contemplando la lluvia unos segundos más antes de girar lentamente el rostro. Nada en particular. Hizo una pequeña pausa. Solo, esto. La lluvia. Sarocha negó suavemente. Nosotras. Rebeca llegó hasta ella. Tomó la taza con cuidado y la dejó sobre una mesa cercana para que el vapor siguiera elevándose lentamente. Después volvió a mirarla. Muy de cerca. Lo suficiente para distinguir el reflejo de las luces de la ciudad en sus ojos. ¿Y qué ves? Sarocha sonrió con una mezcla de felicidad y nostalgia. Veo a dos mujeres que perdieron demasiado tiempo intentando adivinar lo que la otra sentía. Rebeca dejó escapar una pequeña risa. Es verdad, pienso en todas las veces que estuvimos así de cerca. Y ninguna de las dos hizo nada. Yo sí quería hacerlo, confesó Rebeca. Muchas veces. Sarocha levantó una ceja. ¿En serio? Claro. ¿Recuerdas aquella noche después del lanzamiento de la primera versión de True Band? Cuando nos quedamos celebrando hasta las 3 de la mañana. Esa misma. Sarocha asintió. Terminamos viendo la ciudad desde la terraza. Yo estuve a punto de besarte. Sarocha abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué? Rebeca sonrió avergonzada. No sabía si estabas cansada o si solo querías volver a casa. Tenía miedo de interpretar mal todo. Así que no hice nada. Sarocha soltó una risa incrédula. Yo también pensé exactamente lo mismo esa noche. Las dos permanecieron mirándose. Después comenzaron a reír. Una risa larga. De esas que aparecen cuando el pasado, por fin, deja de doler. Éramos un desastre, dijo Sarocha. El peor, respondió Rebeca. El silencio volvió a envolverlas. Pero ya no era un silencio incómodo. Era uno lleno de respiraciones pausadas, de miradas sostenidas, de pequeñas sonrisas que nacían sin esfuerzo. Rebeca levantó lentamente una mano. Apartó un mechón de cabello que caía sobre la frente de Sarocha. Lo hizo con tanta delicadeza que casi parecía una pregunta. Las yemas de sus dedos rozaron apenas su piel. Sarocha cerró los ojos un instante. No para escapar del momento, sino para quedarse completamente dentro de él. Cuando volvió a abrirlos, encontró a Rebeca observándola con una ternura casi imposible de ocultar. ¿Qué?, preguntó en voz baja. Rebeca negó lentamente. Nada, solo estoy intentando convencerme de que esto es real. Sarocha sonrió. Tomó la mano que seguía sobre su mejilla y entrelazó sus dedos. Es real. Rebeca apoyó entonces la frente contra la suya. Sus respiraciones terminaron mezclándose. No había urgencia, no había ansiedad. El beso llegó casi como una consecuencia inevitable. Suave, lento, con la delicadeza de quien sostiene algo muy valioso. Se separaban apenas unos centímetros para volver a encontrarse. Sonreían entre un beso y otro. A veces alguno de los dos soltaba una pequeña risa nerviosa. Otras veces simplemente permanecían mirándose, como si todavía les costara creer que ya no existía ninguna barrera entre ellas. Rebeca rodeó lentamente su cintura. Sarocha apoyó las manos sobre sus hombros. El abrazo fue creciendo de forma natural.
más largo, más cercano, sin perder nunca aquella calma que las envolvía desde hacía días. Hablaron poco. Las palabras ya no eran tan necesarias. De vez en cuando aparecía algún susurro. Un te necesito, un gracias por quedarte, un te amo pronunciado casi contra la frente de la otra. La lluvia seguía cayendo. El jazz continuaba sonando. Y el departamento parecía haberse convertido en un refugio donde el tiempo avanzaba mucho más despacio. Cuando finalmente apagaron las luces del dormitorio, ninguna sintió que estuviera terminando el día. Más bien parecía el comienzo de una vida. Se acomodaron bajo las sábanas. No tardaron en buscarse de manera casi instintiva. Se besaron, se tocaron, se entregaron la una a la otra, luego de que sus respiraciones se apaciguaron. Rebeca pasó un brazo alrededor de Sarocha. Ella apoyó la cabeza sobre su pecho. Durante varios minutos permanecieron despiertas, escuchando la respiración de la otra, sintiendo el calor compartido, descubriendo la tranquilidad que nace cuando ya no hace falta esconder absolutamente nada. ¿Estás dormida?, susurró Sarocha. Todavía no. Yo tampoco. ¿Qué pasa? Hubo unos segundos de silencio. Tengo miedo de despertarme mañana y descubrir que todo esto es un sueño. Rebeca sonrió en la oscuridad. Besó suavemente su cabello. Entonces mañana, cuando abras los ojos, voy a ser lo primero que veas. Y si alguna vez vuelves a dudar, te volveré a besar hasta convencerte de que esto está pasando de verdad. Sarocha soltó una risa bajita. Trato hecho. Afuera seguía lloviendo. Dentro del departamento, el silencio terminó envolviéndolas. Y abrazadas la una a la otra, se quedaron dormidas con una paz que ninguna de las dos había conocido en muchos años. A la mañana siguiente, la claridad que entraba por la ventana fue lo primero que llamó la atención de Rebeca. Todavía no había abierto los ojos por completo cuando sintió el calor de Sarocha abrazándola. Sonrió casi por instinto. Permanecieron unos segundos así, en silencio, disfrutando de una calma que ambas habían esperado durante demasiados años. Fue entonces cuando abrió los ojos. Miró distraídamente hacia la ventana. Había demasiada luz. Frunció el ceño. Giró la cabeza hacia el reloj del velador. 8:43. Todo su cuerpo se tensó. No. Volvió a mirar, convencida de que había leído mal. No. Seguía marcando la misma hora. Freen. Su voz ya no sonó tranquila. Sarocha abrió apenas un ojo. Despierta. Algo en el tono de Rebeca bastó para que se incorporara. ¿Qué pasó? Rebeca le mostró el reloj. Sarocha tardó apenas un segundo en comprender. Estamos muertas. Rebeca dejó escapar un largo suspiro. La reunión empezó hace más de 10 minutos. Las dos permanecieron inmóviles un instante. No había nada que hacer. Ya iban tarde. Muy tarde. Rebeca fue la primera en reaccionar. Voy a ducharme. Tú prepara lo que necesites. En 20 minutos salimos de aquí. Sarocha asintió sin discutir. Mientras Rebeca desaparecía en el baño, ella caminó hasta el dormitorio para recoger su ropa. Tomó el vestido negro que había llevado la noche anterior. Lo observó unos segundos. Estaba demasiado arrugado. Además tenía una pequeña marca de maquillaje cerca del cuello. Negó lentamente con la cabeza. No. Miró la hora otra vez. No alcanzaban a pasar por su departamento, ni mucho menos a cambiarse. Rebeca salió del baño pocos minutos después, secándose el cabello con una toalla mientras revisaba los correos pendientes desde el teléfono. Song ya escribió. Sarocha levantó la vista. ¿Qué dijo? Rebeca leyó en voz alta. ¿Dónde están? Nunca llegan tarde. Las dos guardaron silencio. Rebeca sonrió apenas. Eso significa que todavía no está enojada. ¿Y cuándo se enoja? El teléfono volvió a vibrar. Rebeca volvió a leer. Empiezo a preocuparme. Sarocha soltó el aire. Tenemos exactamente 5 minutos antes de que nos llame. Rebeca dejó el teléfono sobre la cama. ¿Qué pasa? Sarocha levantó el vestido. No puedo ir con esto. Rebeca lo observó unos segundos. No hacía falta discutirlo. Tenía razón. Abrió el closet. Busca algo. Sarocha la miró. ¿Segura? Completamente. Recorrió la ropa con calma. Todo estaba perfectamente ordenado. Camisas claras a un lado, oscuras al otro.
blazers impecablemente alineados, pantalones clasificados por color. Era imposible no sonreír. «Esto es muy tú», comentó. Rebecca, que ya terminaba de abotonarse la camisa blanca que había escogido para ese día, levantó apenas la vista. «¿Qué cosa? Que hasta tu closet parece una sala de reuniones». Rebecca soltó una pequeña risa. «Lo tomaré como un cumplido». Sarocha eligió una camisa azul claro, después un pantalón crema, y finalmente un blazer negro. «¿Te importa?» «Claro que no». Desapareció unos minutos en el baño. Cuando volvió, Rebecca estaba sirviendo café en 2 vasos térmicos para llevar. Levantó la vista casi por casualidad y dejó de hacer cualquier otra cosa. La camisa le quedaba ligeramente holgada. Las mangas estaban dobladas hasta los antebrazos. El pantalón parecía hecho a su medida. El blazer caía con una elegancia sencilla que hacía imposible apartar la mirada. Sarocha notó el silencio. «¿Qué?» Rebecca tardó un momento en responder. «Nada». Sarocha sonrió. «No es verdad». Rebecca dejó los vasos sobre la encimera y caminó hasta ella. Con delicadeza acomodó el cuello de la camisa. Después alisó una pequeña arruga del blazer. Retrocedió un paso. La contempló nuevamente. Había imaginado muchas veces cómo sería compartir la vida con ella, pero nunca había pensado en algo tan simple como verla usando una de sus camisas, mientras ambas se preparaban para ir a trabajar. Y sin embargo, esa imagen la conmovía mucho más de lo esperado. Sarocha siguió su mirada. «Tan mal me queda». Rebecca negó despacio. «Todo lo contrario». Hizo una pausa. «Todo esto se siente tan familiar, como si siempre hubieses estado aquí conmigo». Las palabras quedaron suspendidas entre las dos. Sarocha sintió un leve nudo en la garganta. «¿Te molestaría?», preguntó en voz baja. Rebecca sonrió con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. «No, creo que me haría muy feliz». Sarocha dio un paso más. Sus frentes quedaron apenas separadas. «Entonces tendremos que pensarlo». «¿Qué deberíamos pensar?» «La posibilidad de compartir la vida». No hubo necesidad de un beso largo. Solo uno breve. Suave. Casi una promesa. El teléfono de Rebecca vibró otra vez. Las dos se separaron al mismo tiempo. Rebecca leyó el mensaje y dejó escapar una risa resignada. «Ahora sí». ¿Qué escribió? «Si en 2 minutos no llegan, iré a tu casa a buscarlas personalmente». Sarocha tomó su bolso. «Vámonos antes de que cumpla la amenaza». Rebecca tomó las llaves del departamento y los 2 cafés. Antes de abrir la puerta volvió a mirar a Sarocha. Esta vez no dijo nada. Simplemente sonrió. Sarocha comprendió perfectamente el motivo. Se acercó y entrelazó sus dedos apenas un instante. Solo un segundo. El tiempo suficiente para recordarle que, aunque el día hubiera empezado de la peor manera posible, seguían despertando juntas. Y ninguna de las dos cambiaría eso por haber llegado puntual. El trayecto hasta True Band transcurrió en un silencio extraño. No era incómodo. Era ese silencio de 2 personas que todavía seguían sonriendo por lo ocurrido esa mañana, y que al mismo tiempo intentaban prepararse mentalmente para la inevitable reacción de sus amigas. Rebecca conducía con una mano sobre el volante, mientras la otra descansaba sobre la consola central. Sarocha la miró de reojo. «Tenemos que hablar. Eso suena peligroso. Es importante». Rebecca sonrió sin apartar la vista del camino. «Te escucho. En cuanto crucemos esa puerta». Hizo una pausa. «Somos directora ejecutiva y encargada del área creativa». Rebecca asintió. «Correcto. Nada de besos. Nada de besos. Nada de tomarnos la mano. Nada de tomarnos la mano. Nada de mirarnos como 2 adolescentes enamoradas». Rebecca soltó una pequeña risa. «Eso va a ser difícil. Muy difícil. Pero lo intentaremos». Rebecca extendió la mano hacia la consola. «Trato». Sarocha la observó unos segundos antes de estrecharla. «Trato». Permanecieron así apenas un instante. Después ambas se miraron. Y sin decir una palabra terminaron riéndose. «Empezamos bastante mal», dijo Sarocha. «Todavía ni siquiera llegamos». El ascensor se abrió en el último piso. Apenas dieron 2 pasos hacia recepción. Las 3 miradas se dirigieron inmediatamente hacia ellas. Song levantó la vista del computador.
Nam dejó el café sobre el escritorio. Irin levantó apenas una ceja. Nadie dijo nada. Durante unos segundos. Song fue la primera en romper el silencio. Buenos días. Miró el reloj de pared. O buenas casi 10 de la mañana. Rebecca respondió con absoluta tranquilidad. Tuvimos un pequeño retraso. ¿Pequeño?, preguntó Song. Llevas 7 años trabajando aquí. Nunca has llegado tarde. Ni una sola vez. Rebecca dejó el bolso sobre un escritorio. Siempre hay una primera vez. Song entrecerró los ojos. Curioso. Muy curioso. Después desvió lentamente la mirada hacia Sarocha. La recorrió de arriba a abajo. Su camisa, su pantalón, su blazer. Permaneció completamente inmóvil. Nam conocía demasiado bien esa expresión. Song, murmuró. No, respondió ella sin dejar de mirar a Sarocha. Déjame pensar. Rebecca suspiró. Ya sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Song dio un paso, luego otro, hasta quedar frente a Sarocha. ¡Qué bonita camisa! Gracias, respondió ella con absoluta naturalidad. Me gusta mucho ese color. A mí también. Song inclinó apenas la cabeza. Es de Rebecca. Silencio. Sarocha parpadeó una vez. Rebecca carraspeó discretamente. Nam cerró los ojos. Irin escondió una sonrisa detrás de la taza de café. Song levantó un dedo. No era una pregunta. El silencio duró apenas 2 segundos. Después Nam comenzó a reír. Irin la siguió. Incluso Sarocha terminó bajando la cabeza, completamente sonrojada. Song cruzó los brazos. Bien, ahora quiero escuchar los detalles. Rebecca tomó una carpeta del escritorio. Tenemos una reunión en 5 minutos. Song hizo un gesto con la mano. La reunión puede esperar. Esta conversación no. Song, no. Dormiste en casa de Rebecca. Silencio. ¿Sí o no? Silencio nuevamente. Song sonrió. Perfecto. Ese silencio significa que sí. Rebecca respiró hondo. No voy a responder preguntas sobre mi vida privada. Excelente. Entonces, responderá Sarocha. Yo tampoco, contestó ella, todavía con las mejillas encendidas. Song abrió exageradamente los ojos. ¡Qué coordinación! Parece que practicaron las respuestas. Nam intervino antes de que siguiera. Déjalas tranquilas. Song negó con la cabeza. No puedo. Mira esto. Señaló discretamente la camisa. Ella jamás habría venido con esa ropa si no hubiera salido directamente desde el departamento de Rebecca. Luego miró al aceo. Y tú jamás habrías permitido que alguien usara una de tus camisas favoritas hace 2 semanas. Rebecca abrió la boca. La volvió a cerrar. No encontró absolutamente nada que responder. Song sonrió con satisfacción. Caso resuelto. Irin apoyó un codo sobre el escritorio. La verdad, van bastante rápido, recuperando el tiempo perdido. Nam asintió. Muy rápido. Rebecca decidió terminar la conversación antes de que siguiera creciendo. Cerró la carpeta con firmeza. Muy bien, ya que terminaron con el interrogatorio. La reunión comienza en 2 minutos. Tenemos un lanzamiento en 6 semanas. Y todavía hay mucho trabajo por hacer. Song soltó un suspiro dramático. Qué poco romántica eres. Soy directora ejecutiva. Hoy parecías otra cosa. Rebecca sonrió apenas. A la sala de reuniones. Ahora, 1 hora después, cualquiera que hubiera entrado a la sala habría jurado que nada había cambiado. Rebecca dirigía la reunión con la misma seguridad de siempre. Sarocha presentaba las nuevas propuestas de diseño con absoluta precisión. Ambas discutían presupuestos, plazos y estrategias con la profesionalidad que había convertido a Trueband en una de las empresas tecnológicas más exitosas del país. Song observaba la escena desde el fondo de la mesa. Levantó discretamente una ceja hacia Nam. Nam comprendió enseguida. Lo están haciendo bien. Song respondió con una sonrisa. Demasiado bien. La reunión terminó cerca del mediodía. Los equipos comenzaron a abandonar la sala. Rebecca recogía sus documentos cuando vio que una carpeta quedaba al otro extremo de la mesa. Sarocha se inclinó exactamente al mismo tiempo para tomarla. Sus manos se encontraron. Fue apenas un roce. Ninguna de las dos retiró la mano de inmediato. Se miraron.
Sonrieron casi sin darse cuenta. Song, que todavía permanecía junto a la puerta, carraspeó deliberadamente. Las dos soltaron la carpeta al mismo tiempo. «Perdón», dijeron al unísono. Song reprimió una risa. «Profesionales», murmuró. La intención de mantenerse concentradas duró poco. Rebecca recibió un mensaje interno. «Sarocha, ¿tienes un minuto?», respondió inmediatamente. «Siempre». 5 segundos después volvió a escribir. «Quería preguntarte algo del proyecto». Rebecca sonrió. «¿Puedes venir?». Sarocha apareció menos de 2 minutos después. Entró con una carpeta entre las manos. Hablaron del proyecto. Revisaron algunos cambios. Tomaron decisiones. Todo absolutamente profesional. Hasta que el silencio se instaló entre ambas. Rebecca dejó el bolígrafo sobre el escritorio. Extrañamente, Sarocha levantó la vista. «¿Qué? Hace 1 hora que no te veía». Ella sonrió. «Han sido 58 minutos. Demasiado tiempo». Sarocha negó con la cabeza. «Tenemos un pacto». «Lo sé. Y debemos cumplirlo». Rebecca asintió. «Sí». Se levantó para acompañarla hasta la puerta. Cuando Sarocha pasó junto a ella, sus hombros se rozaron apenas. Las dos se detuvieron. Fue un gesto mínimo, instintivo. Rebecca levantó una mano y acomodó, casi sin pensar, un mechón de cabello detrás de la oreja de Sarocha. Ninguna dijo nada. Solo se miraron. Entonces Sarocha dio un paso más cerca. «Solo uno», susurró. Rebecca sonrió. «Solo uno». El beso duró apenas un instante. Breve, suave, suficiente para recordarles por qué les estaba costando tanto cumplir el pacto. «Interrumpo». La voz de Song hizo que ambas se separaran inmediatamente. Song estaba apoyada en el marco de la puerta con 2 cafés en las manos. Las observó unos segundos. Después les tendió uno a cada una. «Traje café helado, porque imaginé que lo iban a necesitar». Rebecca respiró hondo. «Song». Ella sonrió con absoluta tranquilidad. «No se preocupen. No vi casi nada». Hizo una pausa teatral. «Solo el beso». Sarocha escondió el rostro entre las manos. Nam, que acababa de aparecer al final del pasillo, soltó una carcajada. «Les dije que no durarían ni medio día». Irin llegó unos pasos detrás. Miró a la pareja. Luego a Song. Y finalmente negó con una sonrisa. ¿Saben qué es lo más gracioso? Las 4 la miraron. Que ellas de verdad pensaban que iban a lograr mantener la distancia. Song levantó el vaso de café a modo de brindis. «Brindo por el peor pacto de la historia de True Band». Incluso Rebecca terminó riéndose. Porque, por primera vez en muchos años, descubrió que había algo más fuerte que su disciplina. Y ese algo estaba frente a ella, sonriéndole con una camisa que, esa misma mañana, había sacado de su propio closet. Capítulo 37. 3 meses después. Bangkok seguía despertando con el mismo ruido de siempre. El tráfico interminable. Los vendedores abriendo sus puestos. El aroma del café recién preparado mezclándose con el calor húmedo de la ciudad. Pero para Rebecca Armstrong, había algo que había cambiado por completo durante los últimos 3 meses. Ya no despertaba sola. Al principio había ocurrido casi sin darse cuenta. Una noche en el departamento de Rebecca. La siguiente en el de Sarocha. Después 2 noches seguidas en casa de una. Luego 3 en casa de la otra. Hasta que dejaron de preguntarse dónde dormirían. Simplemente sucedía. Si el día terminaba en la oficina hasta tarde, acababan en el departamento de Rebecca porque quedaba más cerca. Si Sarocha tenía inspiración para trabajar desde su estudio, Rebecca terminaba llevando su computador y pasando la noche allí. Ninguna de las dos lo había planeado. Simplemente, después de tantos años imaginando cómo sería compartir tiempo juntas, descubrieron que separarse al final del día resultaba mucho más difícil de lo que cualquiera de las dos había esperado. No necesitaban grandes planes. Les bastaba preparar la cena, compartir una copa de vino, leer en silencio mientras la otra trabajaba, ver una película que casi nunca terminaban porque acababan amándose, o simplemente quedarse abrazadas escuchando la lluvia golpear las ventanas. Habían descubierto que el verdadero lujo no era viajar ni celebrar ocasiones especiales. Era la rutina. Aquella mañana,
Rebeca abrió los ojos antes que sonara la alarma. Giró la cabeza. Sarocha seguía profundamente dormida. El cabello desordenado cubría parte de su rostro. Una de sus manos descansaba sobre la almohada de Rebeca, como si incluso dormida necesitara asegurarse de que seguía allí. Rebeca sonrió. Seguía ocurriéndole lo mismo. Después de 3 meses, todavía se sorprendía observándola dormir. Seguía pareciéndole un pequeño milagro. Con infinita delicadeza apartó un mechón de cabello de su rostro. Sarocha frunció apenas la nariz. Sin abrir los ojos, buscó su mano. La encontró. Entrelazó sus dedos. Y volvió a quedarse profundamente dormida. Rebeca soltó una risa muy baja. «Ni dormida me dejas ir», murmuró. «Nunca», respondió Sarocha con la voz completamente adormecida. Rebeca la miró sorprendida. «¿Estabas despierta?» «No, acabas de responderme». «Lo hice». Abrió apenas un ojo. Sonrió. Entonces, sí estaba despierta. Las dos terminaron riéndose. En True Band tampoco pasaba desapercibido. Ya nadie se sorprendía al verlas llegar juntas. Ni al ver que una aparecía en la oficina de la otra para almorzar. Ni a que compartieran el café de media tarde. Lo que sí seguía provocando comentarios era la forma en que se miraban. Después de 3 meses seguían haciéndolo como si todavía no pudieran creer la suerte que habían tenido. Song decía que era ridículo. Nam aseguraba que era adorable. Irin simplemente disfrutaba observándolas. Aquella mañana, mientras las 4 desayunaban en la cafetería de la empresa, Song dejó la taza sobre la mesa. «Tengo una duda». Rebeca ni siquiera levantó la vista del teléfono. «Eso nunca termina bien. ¿Dónde durmieron anoche?» Sarocha respondió con absoluta naturalidad. «En casa de Rebeca». Song asintió. «¿Y anteanoche?» «En la mía». «¿Y la noche anterior?» Las dos se miraron. Rebeca intentó recordar. «Creo que...» Sarocha terminó la frase. «En la tuya». Song abrió exageradamente los ojos. «Entonces, ¿alguien puede explicarme por qué siguen pagando 2 departamentos?» Nam soltó una carcajada. Irin también sonrió. Rebeca y Sarocha permanecieron en silencio. Song señaló a ambas con una galleta. «Hablo completamente en serio. Ustedes viven juntas, solo que todavía no se han dado cuenta». Aquella frase quedó dando vueltas en la cabeza de Sarocha durante el resto del día. «Ustedes viven juntas». Era cierto. Tenían 2 departamentos, 2 closets, 2 refrigeradores, 2 cafeteras, pero una sola rutina, una sola vida. Cuando terminaba el trabajo no pensaba en volver a casa. Pensaba en volver con Rebeca. Y comprendió que existía una diferencia enorme entre ambas cosas. Esa noche cenaron tranquilamente en el departamento de Rebeca. Habían pedido comida tailandesa. Los platos seguían sobre la mesa del comedor mientras ambas compartían una copa de vino. Rebeca revisaba unos documentos. Sarocha fingía leer un libro. En realidad, llevaba 10 minutos observándola por encima de las páginas. Respiró hondo. Había pensado aquella conversación durante varias semanas. Incluso había imaginado distintas formas de comenzar. Ninguna le parecía adecuada. Finalmente cerró el libro. «Becca». Rebeca levantó inmediatamente la vista. «Sí». Sarocha jugueteó nerviosamente con la copa. Aquello hizo que Rebeca dejara los documentos a un lado. La conocía demasiado bien. Algo importante estaba por ocurrir. ¿Pasa algo? No. Bueno, sí. Rebeca esperó pacientemente. He estado pensando. Eso suele ser peligroso. Sarocha sonrió apenas. Un poco. Hubo un breve silencio. ¿Recuerdas lo que dijo Song esta mañana? Rebeca rió. ¿Cuál de todas las cosas? Que ya vivíamos juntas sin darnos cuenta. Rebeca asintió lentamente. Sí. Sarocha respiró hondo. Creo que tiene razón. El silencio volvió a instalarse. Esta vez ninguna de las dos lo rompió. Paso más tiempo aquí que en mi departamento. Continuó Sarocha. Y tú pasas casi la mitad de la semana en el mío. Rebeca seguía escuchando, sin interrumpirla. Tenemos ropa en ambas casas. Cepillos de dientes en ambas casas, cargadores, libros, incluso café favorito en las 2 cocinas. Las dos rieron suavemente. Y,
Creo que ya dejamos de preguntarnos dónde vamos a dormir, porque la respuesta siempre es la misma. ¿Dónde esté la otra? Rebeca sintió que el corazón comenzaba a latir con fuerza. Ya intuía hacia dónde iba aquella conversación. Aún así permaneció completamente inmóvil. Quería escuchar cada palabra. Sarocha tomó aire una vez más. Entonces, ¿por qué no dejamos de jugar a que tenemos dos casas? Rebeca sintió que los ojos comenzaban a humedecerse. Sarocha sonrió con cierta timidez. Quiero vivir contigo. No porque sea más cómodo, ni porque sea más práctico. Quiero despertar contigo todos los días. Quiero discutir contigo sobre quién hace el café. Quiero que esa camisa que me prestaste ya no sea prestada. Quiero que nuestra rutina tenga una sola dirección. Hizo una pausa. Sus ojos brillaban. ¿Te gustaría que viviéramos juntas? Durante unos segundos, Rebeca fue incapaz de responder. Simplemente la miró. Toda una vida esperando escuchar algo así. Y cuando finalmente ocurrió, descubrió que ninguna respuesta parecía suficiente. Se levantó lentamente de la silla. Rodeó la mesa. Se arrodilló frente a Sarocha. Tomó sus manos entre las suyas. He soñado con esto, susurró. Mucho antes de atreverme siquiera a imaginar que podías amarme. Una lágrima resbaló por la mejilla de Sarocha. Rebeca la limpió con el pulgar. Sí. La respuesta salió entre una risa emocionada. Sí, claro que quiero vivir contigo. Quiero compartir cada mañana, cada noche, cada café, cada silencio, cada discusión absurda sobre quién dejó una taza fuera del lavavajillas. Quiero construir un hogar contigo. No importa dónde sea, mientras estés tú. Sarocha ya no pudo contener las lágrimas. Rebeca tampoco. Se abrazaron con fuerza, sin prisa, como si ambas comprendieran que aquel no era simplemente un cambio de domicilio. Era el comienzo de una vida compartida. Y por primera vez desde que se habían enamorado, las dos sintieron que la palabra hogar ya no describía un lugar, describía a una persona. Capítulo 38. Un solo hogar. El sábado amaneció mucho antes de que sonara la primera alarma. No porque alguna de las dos hubiera dormido mal, sino porque ambas estaban demasiado ilusionadas para seguir durmiendo. Rebeca abrió los ojos y encontró a Sarocha observándola con una sonrisa. Buenos días. No has dormido nada, ¿verdad? Sarocha negó entre risas. Creo que desperté como 5 veces. ¿Nerviosa? Feliz. Rebeca acarició lentamente su mejilla. Yo también. Sobre la mesa del comedor había varias cajas de cartón, cinta adhesiva, marcadores y una lista escrita por Rebeca con una organización casi obsesiva. Dormitorio, libros, cocina, estudio. Sarocha la leyó en silencio. Luego levantó una ceja. Hiciste un inventario. 3. Beca. ¿Qué? Nos estamos mudando, no conquistando un país. Rebeca rió. No veo la diferencia. A las 9 de la mañana sonó el timbre. Song entró sin esperar invitación. Llegó el equipo de mudanza. Detrás de ella aparecieron Nam e Irin cargando bolsas reutilizables, cajas plegables y café para todos. Song observó el departamento. Después a la pareja. Después las cajas perfectamente alineadas. Silbó. Esto parece una operación militar. La organizó Rebeca. Explicó Sarocha. Con eso entendí todo. Nam abrazó primero a Sarocha y luego a Rebeca. Felicitaciones. Irin hizo lo mismo. Ahora sí es oficial. Song fue la última. Las abrazó a las dos al mismo tiempo. Por fin. Ya era hora. La mañana transcurrió entre cajas, risas y música. Nam envolvía la vajilla con un cuidado extremo. Irin etiquetaba cada caja. Rebeca revisaba que nada quedara olvidado. Y Song. Bueno, Song abría cajas únicamente para comentar fotografías antiguas. Miren esto. Levantó una fotografía de Sarocha a los 15 años. ¡Qué vergüenza!, gritó Sarocha intentando quitársela. Song salió corriendo por el departamento. Ven a buscarla. Song, nunca imaginé que usaras ese corte de pelo. Nam terminó riéndose tanto que tuvo que apoyarse en la pared. Rebeca tomó la fotografía cuando por fin logró recuperarla. La observó unos segundos. Sonrió con una ternura infinita. Te veías muy bonita. Sarocha resopló. No la ayudes.
Lo digo en serio. Song levantó un dedo. Primer objeto que va al nuevo hogar. Le entregó la fotografía a Rebecca. Ponla en tu velador. Rebecca aceptó sin discutir. Sarocha sintió cómo se le humedecían discretamente los ojos. Al caer la tarde, el departamento de Rebecca había cambiado por completo. Los libros de Sarocha llenaban una biblioteca. Su colección de cuadernos ocupaba una repisa completa del estudio. En el baño había 2 cepillos de dientes, 2 perfumes, 2 batas colgadas una junto a la otra. Y en el dormitorio, el lado derecho del closet ya no estaba vacío. Sarocha permaneció varios segundos observándolo. Rebecca llegó por detrás. ¿Qué pasa? Ella sonrió. Creo que recién estoy entendiendo que esto es real. Rebecca entrelazó sus dedos con los suyos. Bienvenida a casa. Sarocha giró lentamente hacia ella. Nuestra casa. Rebecca asintió. Nuestra casa. Song apareció en la puerta justo en ese momento. Interrumpo el momento romántico. Las dos soltaron una risa. Sí, respondieron al mismo tiempo. Perfecto. Entonces vengan. Pedimos comida para celebrar, porque hoy no perdimos un departamento. Ganamos un hogar. Aquella noche cenaron los 5 sentados en el suelo del salón, rodeados de cajas aún sin abrir. Brindaron con vino, hablaron del futuro, recordaron anécdotas de la universidad. Y cuando Nam levantó su copa por última vez, resumió exactamente lo que todos sentían. Durante muchos años soñamos con verlas felices. Hoy ese sueño tiene dirección, tiene llaves, y tiene un solo hogar. Las 5 copas chocaron suavemente. Fuera seguía lloviendo, pero dentro del departamento todo se sentía exactamente donde debía estar. El lunes comenzó con el ritmo habitual de True Band. Rebecca revisaba la agenda del día mientras caminaba hacia la sala de reuniones. Entre los distintos puntos había uno marcado con una estrella. 9:30 presentación, nueva jefa de informática. Había tardado casi 2 meses en encontrar a la persona adecuada. Las entrevistas habían sido largas, exigentes, pero una candidata había destacado desde el primer momento. Su experiencia era impecable, su capacidad técnica incluso mejor, y la serenidad con la que respondió cada pregunta terminó convenciendo a Rebecca. Su nombre era May Lannan. A las 9:30 en punto, alguien llamó a la puerta. Adelante. Entró una mujer de aproximadamente la misma edad que ellas. Cabello oscuro recogido en una coleta baja. Traje azul marino. Portátil bajo el brazo. Sonrisa tranquila. Buenos días. Bienvenida a May. Rebecca se levantó para estrecharle la mano. Espero que tu primer día sea sencillo. May sonrió. Haré todo lo posible. Ven, voy a presentarte al equipo. Caminaron juntas hasta el área principal. Las conversaciones fueron apagándose poco a poco. Song levantó la vista de la pantalla. Nam dejó unos documentos sobre la mesa. Irin cerró su portátil. Y Sarocha salía precisamente de la sala de diseño con varias muestras impresas entre las manos. Rebecca habló con naturalidad. Quiero presentarles oficialmente a nuestra nueva encargada del departamento de informática. May trabajará directamente con todos los equipos de desarrollo y diseño. No alcanzó a terminar la frase. May miró fijamente a Sarocha. Frunció apenas el ceño, como intentando convencerse de que no estaba imaginando lo que veía. Sarocha hizo exactamente lo mismo. Las hojas que llevaba entre las manos descendieron lentamente. Sarocha, susurró May. La sorpresa fue absoluta. Male. Durante un segundo, nadie entendió qué estaba ocurriendo. May dio 2 pasos. Después 3. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, abrazó con fuerza a Sarocha. No puedo creerlo. Sarocha respondió al abrazo con la misma emoción. Dios mío, ¿cuántos años? Demasiados. Las dos comenzaron a reír al mismo tiempo. Song miró discretamente a Nam. Nam respondió con una expresión idéntica. ¿Se conocen? Mucho. Rebecca permanecía completamente inmóvil. Observaba la escena intentando comprender qué estaba pasando. Sarocha se apartó apenas unos centímetros. ¿Qué haces aquí? Podría preguntarte exactamente lo mismo. May volvió a sonreír. Pensé que seguías viviendo en Chiang Mai. Me mudé hace años. No tenía idea. Las dos hablaban atropelladamente,
como dos personas que acababan de recuperar una parte importante de su infancia. Mel negó varias veces con la cabeza, todavía incrédula. Crecimos juntas. Íbamos todos los días al mismo colegio. Sarocha rió. Y tu madre me obligaba a almorzar en tu casa, porque adoraba tenerte allí. La oficina entera escuchaba la conversación. Song ya había dejado de fingir que trabajaba. Irin sonreía con curiosidad. Nam observaba de reojo a Rebecca. Fue entonces cuando Mel miró nuevamente a Sarocha. Sus ojos se llenaron de una mezcla de nostalgia y alegría. Y con una naturalidad absoluta, dijo: «Nunca pensé que volvería a encontrar a mi primer amor». El silencio cayó sobre toda la oficina. Nadie dijo una sola palabra. Sarocha abrió los ojos con sorpresa. Male. Rebecca sintió un nudo inesperado en el estómago. No fue rabia, ni desconfianza. Fue algo mucho más simple. La certeza de que acababa de descubrir un capítulo completo de la vida de Sarocha que jamás había conocido. Y, por primera vez desde que habían comenzado su relación, comprendió que incluso el amor más profundo también tenía un pasado. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.